Seguimos con nuestra interesante conversación y damos comienzo a la mesa sobre los comités de ética y bioética ante la pandemia. Y tenemos dos ponentes excepcionales que pertenecen ambos al Comité de Bioética de España, y quiero aprovechar aquí que tenemos al presidente y a un miembro, aprovechar la ocasión desde AEBI para agradecer y felicitar al comité por los documentos elaborados a lo largo de estos meses, que han sido 3 documentos, y me consta que además los han elaborado en circunstancias, algunos de ellos han estado enfermos, han pasado el COVID, o sea que tiene muchísimo mérito, lo han hecho de oficio y lo han hecho muy bien, y además con temas, centrando muy bien temas relevantes. Paso así a presentar, los voy a presentar seguidos, de manera que después no interrumpo en sus intervenciones. En primer lugar, va a hablar el profesor Vicente Belver, que es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, doctor en Derecho y perteneciente al Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad de Valencia. Fue magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Valencia desde el 99, actual miembro del Comité de Bioética de España y autor de numerosos libros y artículos en filosofía del derecho, bioética, derecho y salud. Acto seguido va a hablar el profesor Federico de Montalvo, actual presidente del Comité de Bioética de España, que es doctor en Derecho con una tesis sobre la naturaleza jurídico-constitucional del testamento vital y en la actualidad profesor propio agregado en el área de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas. Desde el 2013 miembro del Comité de Bioética de España y desde enero del 19 es su presidente. Miembro también del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO y académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Murcia. Autor también de numerosos libros y artículos. Pues bienvenidos a ambos y muchísimas gracias por aceptar la invitación, casi a vuelta de correo, como todos en realidad. Tengo que decir que fue un gustazo antes de verano escribiros y prácticamente en cuestión de pocas horas recibir vuestra respuesta positiva. Muchísimas gracias y dispuestos a escucharos. Gracias. Pues adelante, muchas Vicente. gracias, Elena, por la presentación y en particular a Elena y a Luis Miguel por la invitación a participar en esta jornada tan interesante. Quiero agradecer pues, la hospitalidad, aunque sea virtual, de Elena y de la Universidad Francisco de Vitoria. Y también felicitar a Luis Miguel Pastor, no solo agradecerle la invitación, sino felicitarle porque creo que AEBI ha tenido también un papel muy digno en esta pandemia hasta el momento. Los 2 pronunciamientos, las 2 tomas de posición que publicaron hace unos meses fueron muy valiosas, muy pertinentes. El monográfico que han publicado también creo que es muy completo, y el que la jornada con motivo de la asamblea de AEBI se haya dedicado a la pandemia pues también resulta desafortunadamente muy adecuada, ¿no? Lo único que lamento es que no tengamos presencia física. Antes comentaba Teresa el gran avance que ha tenido la medicina al migrar al ámbito virtual. Indudablemente eso tiene muchas ventajas, era una tarea pendiente, pero también hay que decir, o por lo menos yo lo veo así, que el riesgo de que pensemos que lo virtual pues tiene un papel protagonista en el futuro de nuestras vidas e incluso de nuestra asistencia sanitaria, pues es muy grande y no convendría correrlo y convendría vacunarse cuanto antes, no solo contra la pandemia, sino también contra el riesgo de ver en el mundo virtual unas posibilidades que son más bien limitadas y no ver unos riesgos que son de enorme envergadura. Pero creo que uno de los ponentes que viene a continuación, que es el profesor Antonio Luis Martínez Pujalte, hará algunas reflexiones a este respecto. Me corresponde hablar junto con el presidente del Comité de Bioética de España, Federico Montalvo, pues del papel de los comités de ética y bioética ante la pandemia. Y yo voy a hacer una presentación pues menor, no solo porque en fin, quiero hacer de telonero del presidente del Comité de Bioética de España,
sino porque nos hemos repartido los papeles de manera que él se ocupa de las cuestiones más sustantivas, de las cuestiones materiales, y yo de cuestiones pues, funcionales, formales, procedimentales, ¿no? En relación con, como digo, el papel de los comités de bioética ante la pandemia. Como siempre, para quien quiera saber qué es lo que han hecho los comités, sobre todo los comités nacionales e internacionales de bioética en relación con la pandemia, aquí os presento dos enlaces a la Organización Mundial de la Salud y al Consejo de Europa que recogen, en un caso, informes de comités de bioética de todo el mundo y en el otro, informes elaborados por los países miembros del Consejo de Europa. Y no digo solo en este segundo caso de comités de bioética, porque si uno va a la web, por ejemplo, cuando aparece España, se recogen 2 de los 3 informes que elaboramos en relación con la pandemia. También aparece el informe que elaboró el comité creado por el Ministerio de Sanidad para abordar el tema de la priorización, y también aparece el informe del Observatorio de Derecho y Bioética de la Universidad de Barcelona, con lo cual son informes en general, no informes específicamente emitidos por comités de bioética de España. Lo primero que llama la atención es la proliferación de estos informes y también da que pensar pues, el valor que tiene esta enorme, ingente cantidad de información que se elaboró en poco tiempo, ¿no? Como todos sabemos, pues hay una tipología de comités de bioética muy amplia, ¿no? Podemos clasificarlos de distintas maneras, entre otras, pues distinguiendo los comités nacionales, los locales, los regionales y los internacionales. De estas 4 categorías de comités, yo subrayo la importancia que han tenido los 2 primeros. Los comités nacionales, que la mayoría se han pronunciado sobre cuestiones específicas, como luego comentará Federico. El nuestro trató de 3 cuestiones, pero que no fueron motivadas más que por la necesidad que veíamos de dar una perspectiva bioética a la priorización que no viniera marcada necesariamente por las sociedades científicas. En segundo lugar, una orientación también a los comités de ética de la investigación sobre el uso secundario de los datos de salud para desarrollar investigaciones que pudiesen ayudarnos a combatir la pandemia. Y en tercer lugar, que se ha mencionado en una de las ponencias anteriores, pues el derecho que todos tenemos al acompañamiento, y no solo al acompañamiento en los últimos momentos, sino al acompañamiento durante la enfermedad. Eran 3 necesidades importantes que debían ser acometidas y eso es lo que hicimos con nuestros informes. Luego los comités locales, los comités de los departamentos de salud, pues mayormente han atendido consultas que se les han planteado. No voy a hablar aquí del papel que también los CEIM y los CEI han desarrollado y siguen desarrollando. Y luego, que a mi entender queda un poco más desdibujado el papel de los comités regionales y de los comités internacionales de bioética, ¿no? Es cierto que en España tenemos, porque yo conozca, 17 comités de bioética regionales, pero el nivel de desarrollo, de articulación y de actividad que cada uno tiene es muy desigual. Hasta donde sé, 2 de esos comités pues emitieron informes sobre la pandemia, uno centrado en la priorización, que fue el de Cataluña, otro con unas consideraciones de carácter general, como fue el de Asturias, pero ha habido otros que no se han pronunciado. Quizá en esta segunda etapa, en la que el decreto de estado de alarma
pues confía a las comunidades autónomas unos poderes de acción mucho mayores que los que se le asignaron en la anterior oleada de la pandemia, pues igual también podrían desarrollar una función de asesoramiento bioético más centrada en los problemas concretos que se planteen en cada comunidad autónoma. Pero está por ver. Y luego los comités internacionales de bioética pues no han hecho más que reafirmar, afortunadamente, pues la preeminencia de los derechos humanos a la hora de abordar la pandemia. La pandemia no puede hacerse vulnerando los derechos humanos ni a la hora de priorizar los recursos de salud, ni a la hora de limitar desproporcionadamente las libertades y los derechos de las personas. Y aquí pues hago mención de los 3 comités de bioética más importantes a nivel europeo y a nivel mundial, como el Comité Internacional de Bioética, el Comité de Bioética del Consejo de Europa y el European Group of Ethics de la Unión Europea. Pero es cierto que muchas agencias de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y muchas otras, pues han elaborado todo tipo de informes en relación con la pandemia y los derechos humanos. He incluido una referencia expresa al documento elaborado por la Pontificia Academia por la Vida, porque me ha parecido que iba algo más allá que la mayoría de los documentos elaborados por organismos internacionales. Y digo que ha ido algo más allá porque tiene una reflexión no solo en materia de derechos humanos, sino una reflexión de carácter antropológico y una reflexión acerca de nuestras relaciones con el medio ambiente y con el modo de concebir la salud y la asistencia sanitaria, que en el corto plazo no resuelven los problemas que teníamos, pero a medio plazo sí que nos ayudan a replantearnos muchas de las cosas que estábamos haciendo y que quizá no estábamos haciendo bien. Aquí voy a plantear algunas cuestiones concretas de carácter, como digo, funcional, ¿no? Y la primera de ellas es si los comités de ética asistencial, estos comités locales que han resuelto pues, muchas consultas bioéticas que se les han planteado con ocasión de la asistencia en un clima de pandemia como el que vivíamos, si los comités de ética asistencial debían o no decidir sobre la priorización, ¿no? De entrada, la mayoría responderán que no, vamos, que la priorización la deciden otros y en su caso el médico que está junto a la cama del paciente, ¿no? Pero también sabéis que en Estados Unidos este debate se ha suscitado y a favor de trasladar la decisión sobre priorizar a una persona o no afuera de la cama del paciente, pues se sustenta en algunos argumentos, como por ejemplo, pues el garantizar la unidad de criterio. Si tenemos un comité que decide a quién se le ofrece el recurso y a quién no, pues ese comité actuará con un único criterio para todos, ¿no? Facilita la imparcialidad de la decisión. Al estar distante de las personas afectadas, pues es más fácil mantener una posición imparcial. Descarga a los profesionales del estrés moral que supone decidir sobre la marcha qué hacer con una persona a la que estás viendo y a la que estás tratando, ¿no? Y luego los casos difíciles pueden ser atendidos pues, de una manera colegiada y con mayor sosiego. Pero indudablemente los argumentos en contra son muchos y a mi entender mucho más consistentes. En primer lugar, ya todos sabemos que no es esta una función que puedan asumir los comités de ética
asistencial en España porque no están concebidos normativamente para ese tipo de finalidades. Ellos asesoran o resuelven consultas, pero no toman decisiones, ¿no? En segundo lugar, la decisión debe sustentarse sobre una valoración ética y esa valoración ética la hace la persona que conoce al paciente, ¿no? El médico, además, responde de lo que hace. No puede ser un autómata que ejecuta las decisiones que otros adoptan, ¿no? Y finalmente, el paciente merece que la decisión la tome quien le trata. Otro problema en relación con el trabajo de los comités de ética asistencial es el relacionado con la resolución de consultas urgentes, ¿no? Y aquí se han desplegado como 4 alternativas de trabajo. La primera es que se resuelvan como siempre, es decir, en reuniones en pleno, pero este sistema es poco operativo y no digamos en un contexto en el que las reuniones no podían ser presenciales, sino que tenían que ser online, en fin, y en la que los borradores pues circulaban también online. Entonces, y había poca conexión presencial, ¿no? O poca o nula, ¿no? En segundo lugar, confiarlas a la Junta Permanente del Comité de Bioética. Pero claro, en esa Junta, que se elige en su momento, pueden no estar representadas perspectivas imprescindibles para la toma de decisión sobre estos casos difíciles que puedan llegar, casos difíciles y urgentes. Una tercera opción es crear un grupo de trabajo ad hoc dentro del comité que reúna esas perspectivas, que sea pequeño, dinámico y que no solo resuelva las consultas, sino que dé cuenta en las reuniones ordinarias del comité de ética del trabajo llevado a cabo. Y finalmente, que las consultas las resuelva un consultor. En España tenemos poca experiencia de la figura del consultor de bioética, pero en otros países de ámbito anglosajón, especialmente en Estados Unidos, sí que lo es. Y quizá ofrece una gran eficacia, porque es una única persona, es un órgano unipersonal de consulta, pero, claro, aporta pues una visión insuficiente y priva de esa deliberación colegial que siempre hemos pensado que es uno de los grandes activos de los trabajos de los comités de ética asistencial. De estas 4 opciones, el Comité de Bioética del Departamento de Salud de la FED, del que yo formo parte, se inclinó por el tercero y entiendo que dio buenos resultados. Me queda ya nada de tiempo prácticamente. Únicamente ahora paso de los comités locales, que como digo han tenido un papel importante, a los comités nacionales que también lo han tenido. Pero hay que saber que los modelos de comités nacionales de bioética son muy heterogéneos. Tenemos desde el modelo NAFIL, que menciona aquí, que es un comité de bioética cuyos miembros son elegidos por la Fundación NAFIL y que no se dedican a elaborar los informes, ¿no? El modelo USA, que cada presidente de los Estados Unidos nombra o no, como en el caso de Trump, un comité y les asigna unas funciones específicas, o el modelo francés o español, que es un comité creado por ley, cuyos miembros son elegidos pues, por la más alta representación del Estado, ¿no? El presidente de la República, o por el gobierno, o en este caso el gobierno y el Consejo Interterritorial de Salud, y cuya función consultiva no es meramente pasiva, es decir, nosotros no solo atendemos las consultas que recibimos, no, me refiero ya al Comité de Bioética de España, sino que tenemos la capacidad de emitir informes sobre las cuestiones bioéticas que nos parezcan pertinentes, ¿no? Para que estos comités funcionen bien y para que pasemos, esto no lo voy a poder desarrollar, de la cacofonía e irrelevancia que muchas veces caracteriza el discurso de los comités nacionales de bioética, entiendo que se puede avanzar con 2 tipos de propuestas. Por un lado, crear una doctrina jurisprudencial en el seno del comité, es decir, que el comité vaya asentando unos criterios
a los que por los que se encuentre vinculado a lo largo del tiempo, ¿no? Que no vaya dando bandazos, ¿no? Ni en los temas ni en los criterios adoptados, ¿no? Y en segundo lugar, que los comités nacionales tengan en cuenta lo que otros comités nacionales hacen, ¿no? Bueno, pues ambos modos de proceder se han desarrollado en el Comité de Bioética de España en los últimos años y no es por hacer, en fin, lisonjear a mi presidente, pero en buena medida ha sido por el liderazgo ejercido por Federico Montalvo, quien entendía que era muy importante el asentar los trabajos del comité con una coherencia de planteamientos a lo largo del tiempo y, en segundo lugar, que a la hora de elaborar un informe nosotros no podíamos desconocer lo que habían hecho otros comités nacionales de nuestro entorno. Y eso, ambos criterios se ponen de manifiesto en el informe sobre eutanasia. Bien. Bueno, lo dejo aquí y muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Un fuerte aplauso. Federico, tiene la palabra. Pues nada, en primer lugar, dar las gracias a Elena y a Luis Miguel y a la EBI por invitarme a este evento. Una pena que no se haya podido hacer presencialmente. Yo estoy intentando hacer todo presencialmente, pero los tiempos que vivimos son difíciles. Y luego, en relación con las conferencias, en fin, me gustaría hacer dos comentarios previos. Uno es que en ocasiones hay conciertos en los que los teloneros son mucho mejores que el grupo principal. Como recuerdo que hay prólogos, y yo recuerdo algún libro, especialmente uno, que el prólogo es muchísimo mejor que el libro. Yo, de hecho, hay libros que me leo el prólogo y he usado más prólogos, y destaco sobre todo los prólogos de don Eduardo García de Enterría, que prologaban libros magníficos, pero es que el prólogo ya era una obra maestra. Por lo tanto, prólogos teloneros a veces son mejores. Y luego, en relación con las intervenciones anteriores, que tenía suerte de escuchar algo, Teresa Vidal, a mí me preocupa algo de la pandemia o del tiempo que estamos viendo, es que la bioética sigue sin haber cobrado la fuerza que tendría que haber cobrado. La bioética sigue teniendo fuerza entre nosotros, los que nos dedicamos. Yo soy jurista, pero cada vez más dedicado a bioética, pero creo que no tiene la fuerza, a diferencia de otros países, y eso creo que hay que denunciarlo. Que se cree una comisión de reconstrucción del sistema del país y que esa reconstrucción se haga sin la participación de bioeticistas, pues yo no sé qué vamos a reconstruir sin ética. Más bien sin ética se suele destruir más que reconstruir. Y ayer leía un documento muy interesante sobre repensar el modelo de salud, documento magnífico con autores magníficos, y en el documento no había ni un solo bioeticista ni un solo jurista. Repensar el sistema de salud, olvidándonos que hay un derecho reconocido en la Constitución y olvidándonos la reflexión bioética. Entonces yo creo que esto hay que denunciarlo. Más en un país como España, que la Fundación BBVA nos decía recientemente en una encuesta sobre el biooptimismo y el tecnooptimismo, que en comparación con países más utilitaristas como el Reino Unido, Italia, no digo que sea utilitarista Italia, otros países como Francia, Italia o incluso Alemania, éramos el país más tecno y biooptimista de Europa. La pregunta que se le hacía a los ciudadanos sobre si la religión y la ética debía poner límites al avance de la ciencia y la tecnología, de la biología y la tecnología, la mayoría de españoles contestaban que no, frente a los italianos, franceses, alemanes y británicos que decían que sí. Por lo tanto, siempre digo si ese tecnooptimismo no es expresión de que sabemos mucho de tecnología y biología o es que sabemos muy poco de bioética. Yo creo que eso hay que denunciarlo. Y en las intervenciones anteriores he visto hablar de que la bioética debe llegar a las escuelas, la bioética llegará a todas partes. Y eso creo que hay que denunciarlo, que no está llegando. Y somos un país con una gran bioética, pero que esa bioética se toma muy en serio por los bioeticistas, fuera de España, dentro de España, pero por desgracia todavía hay gente que no llega a percibir la importancia de ello. A mí me da profunda envidia Francia con sus estados generales de la bioética. Llevan 3 años reflexionando. Yo tuve la suerte en septiembre de poder salir de España, ir a Nanterre a dar una clase sobre reproducción humana asistida, y en Nanterre comprobar cómo los alumnos del grado en Derecho estaban involucrados en la reflexión bioética en esos estados generales. Y yo creo que es una reflexión que quería hacer al comienzo. Empiezo con mi intervención. Una persona a la que admiro muchísimo y además que considero un gran amigo. Hace unos años en Valencia me presentaba en un congreso que organizaba
que me presentaba como una especie de santo laico. Decía, Federico es un santo laico porque ha dedicado su vida a los comités. Es verdad que si yo la lápida, decía Joaquín Leguina, que en mi lápida voy a poner que me he dedicado toda mi vida a estudiar inglés. Yo en mi lápida pondría, me he dedicado toda mi vida a ser miembro de comités de bioética y además a estudiar inglés. Llevo toda la vida. En el año 93 entré en el Comité Ético de Investigación Clínica de la Princesa con ocasión del nuevo Real Decreto de Ensayos del año 93 y a partir de ahí mi vida ha estado vinculada a la comité. O sea que la palabra comité de ética o de bioética casi va a definir mi existencia. Mi mujer dice que es un hobby un poco caro, sobre todo cuando los comités empiezan a ser internacionales, que el gasto es superior y sabemos que la bioética, al menos la que yo he practicado a lo mejor no es más jesuítica, pero yo creo que la bioética fundamentalmente es franciscana, porque nos obliga, la bioética es muy austera y nos obliga a hacer un esfuerzo a todos los que nos dedicamos a este terreno. Pero lo hago con placer y me permite compartir, pues por ejemplo, mesa ahora con esa persona que me presentaba en Valencia como santo laico, que es Vicente Belver, que me acompaña hoy en la mesa, y con Elena Luis Miguel. Muchas de las reflexiones que voy a hacer están recogidas en cosas que he publicado individualmente, en breve, en fin, en el Cuadernos de Bioética publiqué cosas que hoy voy a insistir en reflexionar sobre ellas. Con Vicente publicamos en Igualdades yo creo que un artículo muy interesante sobre priorización en breve, que ya ha pasado la revisión de pares pública. Y en la cátedra de bioética he tenido la suerte con Rafael Del Amo, el actual director de la cátedra de bioética, de coordinar un libro sobre bioética y pandemia que se va a publicar en los próximos 15 días. En esos 3 trabajos recojo algunas de las reflexiones que están aquí, por lo tanto, si alguien quiere leerlos ahí o le interesa lo que le voy a contar hoy, pues ahí puede tener más tiempo que lo que se me otorga. La primera parte es una reflexión sobre la bioética colegial que conecta con lo que ha dicho Vicente. Una segunda parte es desde el Comité de Bioética sobre la pandemia. Lo de la bioética colegial lo ha comentado. Yo creo que nuestra bioética y la bioética a nivel internacional se ha desarrollado de una manera colegial. La bioética y los comités de bioética van de la mano. Es decir, yo no soy un experto en bioética, pero yo creo que la bioética no se entiende sin los comités de bioética, nos guste o no nos guste. Por tanto, su papel tiene que ser importante siempre, y más en la pandemia, como ha dicho Vicente. Es una metodología de trabajo que hemos incorporado y con la que parece que nos hemos sentido cómodos. La propia UNESCO, en el ámbito de la bioética, su objetivo es el desarrollo de los comités de bioética. La UNESCO, en la que llevo ya 7 años, estoy a punto de acabar mi segundo mandato y, por lo tanto, de ser miembro en mi membresía en el Comité Internacional de Bioética, la UNESCO considera que la forma de universalizar la bioética se hace a través de la creación de comités de ética en los diferentes países. Ese es el objetivo del área de bioética, desarrollar comités de bioética en los diferentes países, porque creen que así se expande la bioética. Por lo tanto, los comités tienen un papel no solo que ayuda a fundamentar, ayuda a proponer reflexiones, sino que además ayuda a expandir la bioética. Yo creo que eso es bueno, y por eso Vicente y yo hemos trabajado en el comité con este objetivo, expandir la bioética en España a partir de la aportación que podamos intentar humildemente hacer desde el comité. Este modelo, además, puede ser considerado muy habermasiano. A mí no es que me guste Habermas o no, pero el modelo, yo creo, de hecho, es uno de los autores más mal interpretados, porque se cree que la democracia deliberativa permite a todos opinar sobre todo, y eso no creo que sea el modelo deliberativo de Habermas. Exige un mínimo de conocimiento, un mínimo de formación para opinar sobre temas complejos. Es un modelo un poco habermasiano, en esa idea de que en este mundo posmoderno a las verdades solo llegamos a través de la comunicación y la deliberación compartida, pero yo creo que es el modelo que se ha sentado por ahora. Nos decía McCormick que la creación de los comités respondía a muchas necesidades, la complejidad de los problemas, la diversidad, lo ha citado antes Vicente. Cuanto más dramático es una decisión, si la compartimos en un colectivo, en un órgano colegiado, pues se hace menos difícil, o por lo menos menos hiriente una decisión trágica. La diversidad de las opciones, la protección de los centros médicos. A mí eso no me gusta, la bioética ni el derecho defensivo me gustan, pero es verdad que a veces ocurre que se usan los CEAs de manera defensiva. El carácter multidisciplinar de los dilemas. En los comités no se hacen propuestas científicas, se hacen propuestas morales con una base científica, económica, filosófica y jurídica. La importancia de la autonomía del paciente, que se tiene en cuenta en los comités. El factor económico se tiene en cuenta, por ejemplo, en los comités científicos de investigación clínica. Las comisiones religiosas. Yo soy un gran defensor, y Vicente lo sabe, de la participación
de los capellanes y de los sacerdotes en los comités, creo que es un error grave no permitirles. Y sobre eso creo que el Comité de Bioética de España va a trabajar en breve, la participación de lo espiritual en los centros de salud. Nuestro modelo, si se basa en la autonomía del paciente, habrá que saber qué le gusta al paciente, y si el paciente tiene unas creencias religiosas habrá que tenerlas en cuenta. Nuestro modelo no se basa en el principio de beneficencia, se basa en el principio de autonomía. Y para construir la autonomía del paciente, en los pacientes que tengan creencias habrá que saber a dónde llevan esas creencias o cuáles son los intereses sobre los que enmarcan esas creencias. Por eso veo que es un error el discurso de excluir a los sacerdotes de los comités. Es que es una contradicción en sí misma, contradice el propio principio de autonomía. Entonces, es una decisión extremadamente paternalista y así hay que denunciarlo. También la necesidad de soluciones destinadas a un público variado, es decir, los comités, incluso los hospitalarios, sus propuestas no son para los médicos o los profesionales sanitarios, son para todo el mundo. Hay una cosa que a mí me gusta, lo uso mucho con el Big Data, pero lo traía aquí y es una idea de una gran filósofa del derecho, Vanessa Morente. Me gusta la idea, yo la uso en un contexto distinto al de Vanessa, que yo pienso que ¿qué aportamos los miembros de un comité? Pues con la visión concreta de cada uno formamos una idea general, formamos una reflexión general, una propuesta general. Cada uno nos unimos, aportamos una pequeña fruta, nuestra visión, desde la medicina, desde la filosofía, desde el derecho y al final, como el maravilloso Archimboldo pinta, formamos una realidad, una propuesta concreta que toma vida a partir de las propuestas de muchas personas y yo creo que es lo que enriquece. Me encanta esta frase que recoge la UNESCO en su guía sobre creación de comités de bioética. Dice, nadie es más listo que todos nosotros juntos. Me encanta. La inteligencia del comité la construimos todos, no la construye nadie del comité. Eso, a mí me encanta esa idea. También comentaba Rogelio Altisén, compañero del comité y magnífico bioeticista, magnífico médico, que nosotros en los comités lo que buscamos no es el conocimiento científico, no somos el tecnocientificismo debe desaparecer. Nuestra decisión mira mucho más allá. Nuestra decisión está centrada en muchos elementos, en muchísimos matices. Hay una gran riqueza de elementos en nuestra toma de decisiones. Y el tema lo ha comentado Vicente, la participación de los consultores. Yo tengo poca experiencia. He sido muchos años abogado y he actuado como consultor. Lo que me preocupa a mí de la participación de los consultores es que no se vaya a juridificar en exceso la bioética. Lo bueno que tiene una visión colegial de la bioética es que puede mitigar, y yo reconozco que nuestro comité, yo creo que Vicente lo comparte, somos demasiado jurídicos, pero es que hay demasiados juristas y los jurídicos trabajamos mucho en el comité, intentamos mitigar lo jurídico, el elemento jurídico con elementos bioéticos. Pero me da miedo que el consultor se convierta al final en un resolvedor de problemas y que acabe mirando a la ley. Yo creo que los comités consiguen mitificar esa tendencia a juridificar la bioética, que es importante tener en cuenta el derecho, pero se puede construir un discurso bioético. Yo lo he aprendido estoy hablando como jurista, y lo he aprendido a intentar hacer siendo jurista y me preocupa eso. Pero es un tema por lo menos a valorar, a observar, pero es verdad que a mí me genera ciertas inquietudes pudiendo ser muy útil. Además pueden llevar una bioética motorizada sin deliberación. Nosotros en el Comité de Bioética de España hemos practicado una bioética motorizada, siguiendo una expresión que creo que procede de Alejandro, de un gran administrativista como es Alejandro Nieto, la legislación motorizada, esos decretos, leyes que motorizan la legislación. Sería una bioética motorizada sin legislación. Nosotros hemos hecho en el Comité de bioética motorizada, hemos sacado muchísimos informes en el año 2002, pero lo hemos hecho con deliberación. Hemos sustituido la deliberación presencial con la deliberación a través de estos medios telemáticos. Segunda parte de mi intervención va a referir un poco al papel del Comité de Bioética. Este es el Comité de Bioética. Hay una persona que ya no está, que es Pablo, que actualmente es consejero de Asturias. Los trabajos, pues la verdad que el año 2020 ha sido un año intenso para el comité porque hemos hecho en el contexto de la pandemia 2 informes, como decía Vicente, uno de priorización, otro sobre uso secundario de datos de salud, 2 declaraciones, una sobre el acompañamiento y otra sobre adhiriéndose a la petición de una evaluación independiente de los sistemas de atención sanitaria. Recordad lo que salió en agosto en una revista reconocida, una revista científica muy reconocida, nos adherimos. Hemos hecho también, pero no es lo único, no son los únicos informes realmente que hemos hecho en el contexto de la pandemia que serían aplicables a la pandemia. Me gustaría recordar también algún otro que tiene que ver con pandemia, aunque se hizo antes de la pandemia. Hemos trabajado mucho, lo ha dicho Vicente, el tema de la discapacidad y esto ha sido en gran parte gracias a Vicente, que ha sido ponente de estos 2 informes.
Ahí hemos trabajado mucho el tema de la discapacidad. Hemos hecho una gran apuesta por la protección de la autonomía de la discapacidad y en aquellos casos de vulnerabilidad por la protección de la discapacidad, la protección de autonomía y de la vulnerabilidad de personas, la protección frente a la vulnerabilidad. Y estos informes yo creo que cobran fuerza, construyen un discurso, un paradigma importante cuando nos hemos tenido que enfrentar a la priorización de discapacidad. El tema de las vacunas, fuimos un comité de los primeros en Europa que hablaba, justo después del austríaco, fue el primero que hablaba de las vacunas, de la obligatoriedad, de las virtudes del movimiento antivacunas, y eso vuelve a cobrar sentido ahora, que la palabra vacuna es la palabra junto a la mascarilla, la palabra mágica junto al confinamiento, las tres grandes palabras. El informe también sobre la PrEP, el medicamento profilaxis preexposición, ese medicamento que evita el contagio del VIH. Digo que este informe es interesante, un informe difícil, pero es un informe muy interesante porque ahí intentamos proponer una teoría sobre el reparto de recursos sanitarios en un contexto de escasez. Por lo tanto, también sería aplicable a la priorización de recursos. Y el último informe es el de eutanasia, que lo hemos hecho en el contexto de la pandemia porque lo hemos ido redactando. Nos contagiamos los miembros del comité el 4 de marzo en el propio Instituto Carlos III, así lo hemos dicho en el informe de priorización, nos contagiamos ahí, donde emitimos una declaración sobre eutanasia en el que decíamos que íbamos a hacer un informe. Por tanto, este informe se ha hecho también en el contexto de pandemia y se ha aprobado. Pero no hay que olvidar que hemos hecho, aparte de la declaración de eutanasia, que se ha expresado ya o se ha concretizado en este informe, el 4 de marzo, hemos hecho dos informes más en el año 2020. Hemos hecho el informe que se aprobó a principios de enero sobre el derecho a conocer los orígenes biológicos en relación a la reproducción humana y al régimen de anonimato de los donantes. Y luego hemos hecho un informe que no se ha publicado, pero se publicará, que nos pidió la Organización Médico-Colegial, que era sobre la revisión del código deontológico. La Organización Médica Colegial nos pidió que revisáramos. O sea, estamos hablando casi de 10 informes y antes de final de año posiblemente aprobemos el último informe sobre seguridad del paciente en el que estamos trabajando. O sea, que ha sido un año y yo creo que importante para el comité, importante para la bioética, porque yo creo que hemos sabido estar ahí. Lo digo con orgullo como presidente, pero cuando las cosas se hacen yo creo que hay que saberlas reconocer. Me voy a centrar un poco en este informe brevemente y paso algo de acompañamiento y acabo. Sobre este informe, a mí me gustó mucho la frase de un buen filósofo del derecho, interesante, polémico. Yo con él hay cosas que no coincido, pero siempre me divierto mucho con él, le escucho y además la aprecio mucho, es un gran tipo, que es Pablo de Lora, cuando escribía ese artículo de no respirador para viejos ni discapaces. En nuestro informe de priorización, que lo recogí aquí, quería realmente entrar a hablar de esto, porque nosotros estábamos enfermos, varios de nosotros, pasándolo algunos realmente mal. Y claro, nos sorprendió mucho la noticia que tuvo un gran impacto en la opinión pública sobre las recomendaciones. Nosotros hemos sido críticos con las recomendaciones, pero no con la sociedad científica, las hizo, eso hay que aclararlo. La sociedad científica creemos que intentó hacer algo en un momento que tenía que haberlo hecho otro, que eran los poderes públicos. Nada hay que reprochar y nosotros no pretendemos reprochar nada a la sociedad científica. Pero es verdad que las recomendaciones a lo mejor hubiera sido bueno que las hubieran sido revisadas, incluso a lo mejor por un jurista. Los juristas somos muy pesados, pero manejamos bien el lenguaje. Sabemos que a veces en el lenguaje se puede interpretar mal y somos grandes artistas del lenguaje para intentar que no se interprete lo que se ha querido decir de forma distinta. Aquí pudo faltar una revisión porque en el fondo estas recomendaciones con muy buena intención generaron lo que hemos denominado nosotros una crisis bioética dentro de la crisis de salud. El problema de estas recomendaciones es que tuvieron demasiado impacto en la opinión pública y ese impacto generó realmente una situación de tensión. Estas recomendaciones además planteaban algo que lo decimos en nuestro informe de priorización. La priorización no es algo raro ni a la bioética ni al sistema de salud. La bioética, uno de sus campos fundamentales de propuesta es que una de las virtudes de nuestro sistema de salud es que es un sistema universal y, por tanto, que los recursos hay que distribuirlos y priorizarlos. Por tanto, para la bioética, el debate de la priorización es un debate consustancial, natural a la propia bioética y al sistema sanitario. El sistema sanitario, un sistema como el nuestro universal, pues la priorización es otro elemento. Las listas de espera son priorización, el triaje en urgencias son priorización. Lo que ocurrió en esta ocasión es que la priorización era cualitativa y cuantitativamente muy trágica. Era absolutamente trágica porque era decidir a lo mejor entre vida o muerte. Y por eso generaron mucho impacto esas recomendaciones. Interesante también una reflexión que yo he hecho en algún trabajo y se recoge también en el informe nuestro,
que es, claro, ¿una sociedad científica está legitimada para priorizar? Yo creo que no. Creo y creemos en el comité. Es decir, y esto deriva de la propia Constitución española. La sociedad científica, al amparo de la libertad profesional que regula el artículo 35 de la Constitución, puede fijar cuál es la buena praxis, la lex artis, cuál es la buena conducta. Pero la priorización es una potestad eminentemente pública. La priorización de recursos públicos es una potestad de los poderes públicos. El artículo 43 de la Constitución se deduce claramente el derecho a la protección a la salud. Una sociedad científica tiene que emitir elementos para que las autoridades públicas hagan esa priorización. Pero lo que no puede una sociedad científica es priorizar porque de hecho la propia Constitución no tiene la legitimidad para priorizar. Yo creo que es importante decirlo sin criticar a la sociedad científica. Lo que hizo la sociedad científica es lo que no hizo el Ministerio. Lo digo claramente. El Comité de Bioética envió al Ministerio una carta diciendo que el Ministerio tenía que establecer un protocolo de actuación. Lo que hizo después el Ministerio fue emitir un informe que ha citado Vicente y con todo el respeto a las personas que lo han redactado, el informe es magnífico, pero lo que pidió el Comité de Bioética de España no era ese informe, no era un segundo informe ético que verificara lo que habíamos dicho. Es como si el Tribunal Constitucional emite una sentencia y creamos un Tribunal Constitucional ad hoc para que se pronuncie constitucionalmente sobre el mismo tema. Lo que pedía el Comité de Bioética de España es que se creara un grupo técnico, ético y jurídico de trabajo que emitiera unas recomendaciones avaladas por los poderes públicos. Eso se acabó construyendo con otro segundo informe ético y por suerte ese informe ético fue de la mano del nuestro, pero si nos imaginémonos qué hubiera ocurrido si hubiera dicho lo contrario del informe del Comité de Bioética de España. Yo también eso me gusta decirlo porque fue, la verdad, una situación un tanto extraña, sin detrimento o sin menoscabo o sin crítica a las personas que lo elaboraron, que son del más extraño prestigio. De hecho, muchos de ellos son de los pensadores más relevantes que tiene nuestro país actualmente. Las recomendaciones recogían un concepto que yo creo que fue el gran fallo de esas recomendaciones, siendo su pretensión muy bondadosa y cubriendo un vacío que habían dejado otros, no ellos. El término valor social. Hablaban de que uno de los criterios de priorización es el valor social. A mí la palabra valor social me trae a la cabeza a Bentham directamente. A Jeremy Bentham, que por cierto podría ser un gran funcionario, pero no es un gran filósofo, porque su teoría es simple, su teoría era muy pragmática, ofrecer una teoría para que la administración británica pudiera repartir mejor recursos, pero no es una construcción sesuda desde el punto de vista filosófico del reparto. Es una propuesta más sencilla. Cuanto más felices, cuanto más valor social satisfagamos, sea satisfecho, pues mucho mejor. De hecho, ese concepto de valor social no solo fue criticado por el Comité de Bioética de España, por CERMI, por el Comité Español de Representación de las Personas con Discapacidad y también por el propio Defensor del Pueblo, denunció ese concepto. ¿Qué es el valor social? ¿Las personas realmente tenemos valor social? Claro, en el mundo del fútbol, que a mí cada día me gusta menos, la verdad, y además esto sin público es un tanto aburrido, el mundo del fútbol, las personas, los jugadores tienen valor, claro que tienen un valor económico y sabemos cuánto vale Ronaldo, cuánto vale el otro, cuánto vale, pero desde un punto de vista, y al margen de eso, desde un punto de vista kantiano, las personas tienen dignidad, las cosas precian, las personas no tienen valor, o sea, un individuo no tiene más valor que otro individuo, puede ser más alto, puede ser más gordo, o puede ser más listo, pero no tiene más valor social. Por lo tanto, el concepto de valor social a mí me preocupó. De hecho, como decía, es una expresión pura de utilitarismo y el utilitarismo para mí no es una doctrina que puede ser útil, si sirva la redundancia, pero puede ser útil acompañada de otras o matizada, revisada por otros principios. El utilitarismo por sí mismo a mí me parece que no construye una verdad basada en los derechos humanos, porque además hay que recordar que es muy reactiva, es poco reflexiva, y eso lo explica muy bien Lidia Feito. Es, además, el señor Jeremy Bentham precisamente decía que los derechos naturales son un sinsentido, no era un gran defensor de los derechos, quería que los derechos dificultaban la toma de decisiones públicas y, por suerte, la primera mitad del siglo XX nos recordó la importancia de la ética, de la dignidad de los derechos fundamentales. Entonces, a mí recurrir al utilitarismo como instrumento de solución de estos conflictos tan complejos en nuestras sociedades me parece que es absolutamente deficiente y como deficiente es erróneo. ¿Qué criterios de priorización podemos usar en estos casos tan trágicos? Pues a mí ninguno de los que aquí se ofrece me gusta. El primero que llega, el primero que se le da, pues obviamente no responde al principio de justicia, sino al principio de velocidad, pura velocidad, o de casualidad, no de causalidad. La mayor utilidad para el mínimo posible a mí tampoco me gusta como criterio único. Los fair innings
Eso de que las personas mayores, como ya han vivido un número de años, que es la media que se vive, ya los años que les quedan son regalados, me parece un concepto que no se sostiene. Que vivamos una media no significa que los años que yo esté de la media sean regalados. Es decir, de hecho, mi propio proyecto vital se puede construir los últimos años de vida presuntamente regalados, y por qué yo privarle de esos años de vida, que además no sé cuáles son, a una persona por considerar que son años regalados. ¿Por qué una persona de 80 años no puede acceder a un respirador? Otra cosa es que teniendo 80 años y con otros factores de comorbilidad se espere que el tratamiento no vaya a funcionar. El primero, el que paga, tampoco es un modelo que nuestro sistema universal, nuestro Estado social. Lo de la responsabilidad punitiva tampoco, cada vez creo menos en ello, porque perjudica a las clases más desfavorecidas. El concepto de Joshua Monk de el que menos se cuida es el que menos se lo merece, tampoco creo que nuestro sistema, porque normalmente el que menos se cuida suele ser el que tiene menos cultura y menos información para cuidarse, por lo tanto afecta. Y luego el de moneda al aire, pues puede ser fácil para decidir el campo en el que va a jugar cada equipo, pero me parece que éticamente tampoco. No sé si es una crítica o un comentario. En criterios de priorización, pues aquí tenemos varios, que pues, la igualdad en dignidad y derechos, la equidad, la protección de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, no solo porque este sea éticamente exigible, porque lo es legalmente. Hemos firmado una convención de derechos de las personas con discapacidad. El interés superior del menor no solo está incorporado éticamente, sino jurídicamente. El beneficio social, cuando hablamos de priorizar en la pandemia, hay que hablar también de la economía. Yo, por ejemplo, estamos defendiendo, algo comentaré ahora sobre la priorización, la vacunación, pues defender que, por ejemplo, se pueda vacunar a trabajadores que no pueden teletrabajar, porque para ellos realmente la posibilidad de preservar su trabajo en una situación de confinamiento o sin vacuna va a ser más difícil que los que podemos teletrabajar. El criterio de reciprocidad, nosotros propusimos aplicar respiradores a sanitarios, no porque fuera beneficioso para la sociedad, no porque protegiendo a ellos nos protegiéramos a nosotros, porque eso es muy utilitario. Ir en contra del utilitarismo y luego utilizar el utilitarismo para ponerle los respiradores a los sanitarios nos parecía mal. Nos basamos en el principio de reciprocidad. Si ellos son el colectivo que más se expone, la sociedad debe actuar recíprocamente y protegerles. O sea, que no hay que priorizar a los sanitarios realmente porque así nos protejamos a nosotros para que estén en disposición de cuidarnos, que eso puede ser visto como utilitarista, sino por el principio de reciprocidad. ¿Podemos despriorizar a algún grupo? A mí despriorizar a ancianos o discapaces me parece un error, porque un discapaz... Otra cosa, que en el contexto de comorbilidades de un discapaz pensemos que un respirador no va a aportar nada, pero por el mero hecho de ser discapaz, excluirle me parece que atenta contra la Convención de Naciones Unidas, lo mismo que a los ancianos, es decir, atenta contra la dignidad de la persona porque se parte que esa persona parece que no tiene más, que su derecho a vivir ha concluido, que los años que le damos son regalados y le puede quitar. Lo que decía antes, a los sanitarios yo los priorizaría, como ha propuesto el Comité de Bioética, pero fundamentalmente por la segunda idea. Y a los menores, pues habría que, en cierto modo, priorizarles por el interés superior del menor, porque así nos lo exige la Convención. El tema también que tratamos, importante, y voy acabando, es cuando hablamos de priorización, y eso se planteó en marzo y abril, se hablaba solo de priorizar de manera vertical entre pacientes de COVID, pero nos olvidábamos de que también ha habido muchos otros pacientes. Y éticamente, otro de los dramas que nos queda no solo son las secuelas de los pacientes que han tenido COVID y las personas que han fallecido, sino también de las personas que han visto diagnosticado su cáncer tarde, de las personas que han visto diagnosticado su enfermedad o que no han visto solucionar su problema de salud. Y tenemos un verdadero drama ético también. Lo que decía antes, también en el informe del Comité de Ética proponíamos que los comités de ética asistencial tuvieran un papel importante, porque así se priorizaba colectivamente, se sufría colectivamente. Cuando estas decisiones hay que tomarlas y son tan trágicas, el sufrir colectivamente, pues yo creo que ayuda. Y ahora, en la priorización nos viene una segunda priorización, que yo creo que es tan complicada como la primera, que es la priorización post-pandemia o, mejor dicho, pandemia, porque esta pandemia parece que se nos va a quedar todavía, que es la priorización de la vacuna. Ya lo hemos dicho en algún informe del comité, la priorización no se acabó con los respiradores, vuelve con la vacuna. Yo la única buena noticia que puedo dar, aunque tengo firmado un pacto de confidencialidad y Vicente también, es que existe una comisión que estamos trabajando. El Comité de Bioética está colaborando con esa comisión activamente y creo que se están haciendo las cosas bien. Y de hecho, estamos trabajando en la priorización de vacunas con criterios, dándole una relevancia esencial y con mucho lenguaje bioético en esos criterios. Eso yo creo que es una buena noticia. Ahora, por lo menos, igual que critiqué
a los poderes públicos lo que se hizo en marzo, ahora mismo no puedo más que aplaudirles porque estamos haciéndolo con tiempo, reflexionando, trabajando muchísimo y además yo creo que dándole un valor esencial a los criterios éticos, a muchos de los principios que antes he citado. Me mandaba hace poco una persona hoy un chiste sobre Forges, que a mí Forges siempre me ha gustado bastante como el roto, y me hacía gracia porque él tiene una viñeta en la que ya se hablaba de priorizar la vacunación, o sea, Forges ya había visto lo que nos venía antes de fallecer. Y acabo con lo que comentaba Vicente, algo que hemos intentado hacer en el comité, yo creo que es importante comentarlo, yo creo relevante remarcarlo, es que hemos intentado crear un diálogo bioético. Yo creo que esto es uno de los grandes retos que tenemos que seguir avanzando en ello. El diálogo bioético, como lo que se llama en el derecho constitucional, diálogo de tribunales, es mirar lo que hacen otros comités. Nosotros, a la hora de elegir los temas en los que vamos a trabajar, lo que hicimos es ver en qué temas habían trabajado en los últimos 10 años todos los comités de bioética en nuestro entorno, diferentes países, regionales e internacionales, y hacer nuestra agenda no copiando lo que habían trabajado otros, pero viendo cuáles eran los temas que habían sido tratados de manera reiterada por otros comités. Y luego, o sea, por tanto, es una bioética la nuestra, la del Comité de Bioética de España, que mira afuera y mira lo que hacen otros. Y además es una bioética que en sus informes, se puede ver si se leen, se cita mucho de lo que dicen otros comités. Nos parece muy interesante leer y aportar a nuestra reflexión lo que dice, por ejemplo, un gran comité, que es el Comité de Bioética Nacional de Bioética de Italia, donde está una gran amiga nuestra, Vicente y mía, que es Laura Palazzani, de vicepresidenta. El Comité de Bioética de Italia aporta una cantidad de ideas interesantísimas. ¿Por qué no incorporarlas a nuestros informes, a nuestra reflexión bioética? El Comité Alemán de Bioética también, el NACIL también aporta ideas interesantes, el Comité Austriaco, el Comité Sueco. De hecho, nuestra metodología de trabajo se basa en mirar también lo que se ha hecho fuera por parte de los comités y sacar de esos informes de los comités muchas ideas e incorporarlos a nuestra biblioteca, obviamente contextualizándolos, porque la realidad nuestra puede ser parecida, pero es diferente. Y yo llamo por eso, o llamamos del Comité de Bioética de España, un diálogo con otros comités, a compartir ideas, a que, por ejemplo, cada vez más informes se traduzcan al inglés, porque es la lengua que nos une y que, por tanto, podamos todos trabajar mirando fuera. De hecho, yo muchos de los artículos que escribo en el ámbito del derecho médico y de la bioética, los hago citando ideas, propuestas de otros comités. Una de las metodologías de investigación que sigo. Y voy acabando, por ejemplo, Luis Miguel lo conoce, Pastor, bien esto porque ha estado con nosotros alguna ocasión. Hemos creado un diálogo al menos bioético en España entre comités regionales, comités autonómicos y comité nacional. Aquí estamos en una reunión de los diferentes comités, Comité Nacional y comités regionales en Rioja, donde nos reunimos una vez al año y hemos estado Luis Miguel y yo reunidos en más de una ocasión. Por lo tanto, ya hemos hecho cosas y ya acabo. Llamo la atención sobre dos cosas, dos ideas que los tenéis en el artículo que he publicado en Cuadernos. Lo que hemos vivido, que también nos debe obligar a reflexionar, lo hemos recogido también en los informes del comité, la falacia tecnocrática que hemos vivido. Aquí parecía que la ciencia era la que lo decidía todo. A mí esa frase que la ciencia lo decide, de hecho, no me gusta. Este informe que han publicado unas sociedades científicas, que es magnífico, pero el resumen que se mandó como nota de prensa me parece absolutamente erróneo. En salud ustedes mandan políticos, pero no saben. Vamos a ver, como decía antes, quien debe tomar las decisiones son los políticos. Son los que tienen legitimidad. Otra cosa es que los políticos deben basarse en la ciencia, en la economía, en la ética y en el derecho. Pero la ciencia, la forma de construir las soluciones de la ciencia es completamente diferente a la fórmula que se adopta en un modelo democrático. A mí me preocupa que entremos en esa isla de Francis Bacon, esa isla, esa casa de Salomón donde gobernaban los científicos. A mí no me gusta que gobiernen los científicos. Yo creo que los científicos me ayuden a construir la decisión política y me ayuden a cuidar de mi salud, pero que no me gobiernen, como bien decía Daniele Innerarity en su libro de Pandemocracia. Ojo, y también lo ha denunciado la propia Pontificia Academia para la Vida, cuando nos decía permitir que los fenómenos humanos se interpreten sobre la base de categorías de ciencia empírica solo produce respuestas a nivel técnico, necesitamos respuestas buenas. Y luego el dilematismo que se ha sentado. Aquí todo se ha construido sobre la base de vida o muerte. Y seguimos en la fase del sistema 1 de Kahneman, en nuestro cerebro más primitivo, que es reactivo y no reflexivo. Ya ha habido espacios para reflexión. Yo he tenido que vivir un acontecimiento bioético horrible con mis dos padres contagiados de la COVID ingresados, porque no me permitieron el acompañamiento. Tuve que acabar esgrimiéndole al médico la declaración del Comité de Bioética para España para que entendiera que lo que estaba haciendo en un hospital, además que presume de humanización, lo que estaba haciendo
era realmente vulnerar la bioética, porque yo en mi caso podía acompañar a mis padres. De hecho, la mejora de mi padre cuando lo conseguí ha sido espectacular. En solo 3 visitas, solo 3 horas de acompañamiento, la mejora ha sido espectacular. Por lo tanto, seguimos cayendo en lo dilemático. Si usted entra y muerte, ¿no? Eso no es la bioética. La bioética en muchas ocasiones lo que nos enfrentamos no son a dilemas, sino a problemas. No hay que convertir todos los problemas en dilemas. Y además hay muchos cursos intermedios de acción, como nos ha recordado. Y eso, de hecho, lo decimos en uno de los informes. Y acabo ya. Elena, Vicente y yo tuvimos la suerte de asistir a este acto precioso. De hecho, el Vaticano se adelantó a lo que nos vino y nos hablaba en su documento de renacimiento, en el congreso en el que estuvimos a finales de febrero, sobre un nuevo panhumanismo. Yo creo que lo que nos deja la pandemia, sobre todo como algo bueno, esta situación tan desgraciada que estamos viviendo, es una vuelta al humanismo, una vuelta al ser humano, una vuelta, como nos decía Daniele Innerarity en su libro, la pandemia nos ha tirado cuerpo a tierra y nos ha hecho más humanos. Espero que eso, que parece que nos está dejando la pandemia, se complete con la expansión de la bioética, no solo entre los bioeticistas y juristas, sino en nuestra sociedad, que la bioética impregne la sociedad, que el debate bioético interese un debate interesante, que podamos un día tener unos estados generales de la bioética como en Francia y que además se haga poniendo al ser humano en el centro. El que piense que los algoritmos, el que piense que el Big Data, ¿dónde ha estado el Big Data? A mí me dijeron hace pocos años que el Big Data era capaz de predecir las epidemias y pandemias. ¿Ha predecido esta pandemia? ¿La tecnología ha sido capaz? La tecnología lo único que ha mostrado en esta pandemia, como está mostrando ahora mismo, es el lado más humano. Nos ha permitido cenar con amigos, nos ha permitido pasar cumpleaños con familiares, incluso brindar con una buena copa de vino usando sistemas como este de Zoom, Teams y todo eso. Ha mostrado el lado más humano. Por lo tanto, espero que esto se quede, que sea un nuevo humanismo que no es un transhumanismo ni es un poshumanismo, sino es un nuevo humanismo, pero un verdadero humanismo. Acabo con esta frase de un gran autor, de uno de los autores que a mí más me ha influido, que más me ha gustado, más me ha apasionado, sobre todo porque es un autor contradictorio. Y yo creo que la vida está llena de contradicciones, es lo que nos enriquece a veces como individuos, nuestras propias contradicciones y nuestros cambios a veces de pensamiento en ocasiones, que es el cientificismo una enfermedad de que no están libres ni aún los hombres de verdadera ciencia, nos decía Unamuno hace años. Muchísimas gracias y siento haberme ido un poco, pero poco más. Y esto era lo que tenía que contar. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Federico de Montalvo, y un aplauso silente, pero ahí está. Y por haberse centrado en esa crítica al concepto de la idea de valor social de la persona, el criterio de utilidad frente al delito. Siento que nos tenga que dejar porque hay varias preguntas, pero bueno, las tendrá que responder el profesor Vicente Belver. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado.